En tus ojos puedo ver la profundidad del cosmos. En tus brazos encuentro el cobijo de la sabiduría. Oh Madre, deja que la oscuridad de la muerte me conduzca hacia la luz de la vida. Hola, yo soy Dani de Leusis y te doy la más cordial bienvenida al quinto episodio de nuestro podcast El velo de la papisa. Hoy tenemos una invitada muy especial con quien nos vamos a adentrar en los conocimientos que nos entrega el tarot de Marsella. En este quinto episodio tenemos el privilegio de conversar con Marina González. Marina está hablándonos ahora desde la ciudad de Valencia, España. Ella es tarotista. De seguro la van a conocer quienes son amantes del tarot de Marsella por su canal en YouTube Palacio del Agua, pero también es de profesión historiadora del arte y restauradora de patrimonio, aunque esta profesión la tiene ahí guardadita un poquito porque está dedicada 100% al tarot, al arte interpretativo del tarot, realizando consultas y también cursos y talleres. Marina, muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros en este espacio, en el velo de la papisa. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Gracias a ti, Dani, por invitarme a este espacio tan interesante y tan bonito. Y yo estoy muy bien, la verdad, estoy en un buen momento y estoy más feliz que nunca porque puedo dedicarme a echar las cartas, que es lo que a mí me gusta, y a conectar con las personas a través del tarot y aprendo mucho también a través de eso, porque cuando la gente me viene con una experiencia o con un problema, con una encrucijada, lo miramos juntas y en cierto modo yo también aprendo, no solo de las cartas y los mensajes, sino de la vida, ¿no? Y de los demás. Y la verdad es que estoy muy agradecida, estoy en un buen momento. Maravilloso, maravilloso, Marina. Qué alegría eso, que uno pueda darse el espacio de disfrutar lo que ama hacer, ¿verdad? Y sobre todo en conjunto con el tarot. Marina, la primera pregunta que siempre planteo a mis invitadas, a mis invitados, es si tú buscas al tarot o el tarot te encuentra a ti. ¿Cómo ocurrió esto? Yo busqué al tarot, aunque con digamos, un contexto previo. En mi Ajá. familia siempre ha habido brujis, que digo yo, ¿no? Las mujeres de la familia siempre hemos tenido o hemos utilizado la adivinación y nos hemos juntado, ¿no? En reuniones familiares y, bueno, pues echábamos las monedas, ¿no? Y leíamos el I Ching y hacíamos algunas predicciones. A mi madre le gustaba mucho la numerología, una de mis tías tenía una baraja. Pero yo siempre he tenido esas herramientas a mi disposición desde pequeña y además con mucha naturalidad, es decir, no era nada especial, nada que tuvieras que aprender, era una cosa que estaba ahí, se trataba con normalidad, se hacía cuando el ambiente, digamos, estaba predispuesto a ello, pero era una cosa como del día a día, ¿no? Claro. Y las cartas fue porque yo ya tenía la costumbre normalmente de cuando estaba en un dilema, una encrucijada o tenía que tomar una decisión, yo siempre recurría, ¿no? A echar mano de, llamaba a la puerta del misterio, que es lo que llamo yo, Ajá. ¿no? Digo, voy a echar unas moneditas, voy a ver si encuentro alguna sincronía que me dé ese punto ciego que me falta para decidir o lo que sea, ¿no? Y un día estaba mirando, porque claro, como soy historiadora, estaba mirando un manual de ilustraciones medievales y vi la carta de la torre. eh, Estaba en un contexto historiográfico y vi una carta de juego de una baraja de Marsella. Y dije, ah, pues voy a investigar, ¿no? Entonces yo fui al encuentro del Ajá. tarot. Y al principio empecé a estudiar la baraja de Pamela Colman Smith, es decir, Ujú. de Arthur White, porque con el esoterismo del siglo XX es la más difundida, ¿no? Claro que sí. Y además tiene todo un lenguaje visual y como yo estudié historia del arte, me era muy fácil buscar la simbología, ¿no? Y aprendí muy rápido, en un par de años, que para mí eso es muy rápido, es Sí. decir, ya empezaba como a echar las cartitas, ¿no? A todo el mundo, en las reuniones esas que hacíamos, pues a la gente empezaba a echarle las cartas, a mi hermana, a mi amiga. Y luego dije, pero ¿esto de dónde viene, no? Porque claro, como historiadora a mí me gusta rascar, es decir, me gusta ir a los orígenes de... Y ahí es donde yo descubrí mi pasión por el Marsella. Es un poco fui hacia atrás, pero fui yo en su búsqueda, fui yo en su búsqueda.
Pero bueno, el tarot siempre en sus misterios busca los recovecos como para aparecer en nuestra vida, ¿cierto? Claro, esto es un poco como, ¿qué fue primero, no? El huevo o la gallina. Es Exacto. como, aparentemente fui yo, ¿no? Pero claro, ya que apareciera esa carta, pues a lo mejor estaba Mm, también él en mi búsqueda, ¿no? Ese encuentro a lo predestinado. mejor se tenía que dar. Claro que sí. Marina, y como historiadora, ¿tú consideras que al momento para una persona, para quien nos esté viendo o escuchando y desee comenzar en el estudio del tarot, principalmente de Marsella, que es nuestro podcast es sobre él, ¿tú consideras que es importante embuirse, profundizar en la historia del tarot como para dar un contexto, para comprender más? ¿Consideras que es importante o tal vez no es tan necesario? Considero importante estudiar el tarot Ajá. a nivel historiográfico, no historia medieval, por ejemplo, porque claro, el nacimiento de las cartas es de la Baja Edad Media, ya casi en los albores del mundo moderno. Las barajas más antiguas que se conservan son del siglo XIV y en un contexto muy determinado. Ujú. Y es un contexto medieval, concretamente italiano, europeo, ¿no? Entonces, aprender todo el contexto socioeconómico, cultural de eso no es necesario. Sin embargo, el tarot, principalmente los triunfos, lo que hoy en día se llaman los arcanos mayores, el sostén, la estructura es un lenguaje alegórico, son alegorías, es decir, son escenas simbólicas y cada uno de los símbolos tiene un significado específico y un porqué. Y creo que eso sí que hay que estudiarlo, porque eso será la plataforma de despegue de la interpretación del tarotista. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como Frida Kahlo tiene su estilo personal, pero es imposible que ella desarrollara su propia técnica y su propio lenguaje artístico sin estudiar la colorimetría, la profundidad, la técnica del óleo. Picasso lo mismo, los primeros Claro. dibujos de Picasso se ve que ellos estudiaron a los clásicos, a los maestros, ¿no? Yo considero que un tarotista tiene que verlo así. Él Ujú. tiene que ir a estudiar por qué el enamorado tiene esa escenografía, por Mm. ejemplo, y no otra, ¿no? No hace falta que luego interprete al pie de la letra lo que le sale. Sobre la mesa es esto, ¿no? Eso ahí ya está, ese talento del que hablábamos natural del tarotista. Pero interpretar al enamorado correctamente, saber lo que significa alegóricamente, entender los símbolos que están encerrados, considero que es necesario para ser un buen tarotista, igual que Frida Kahlo a lo mejor no hubiera podido desplegar todo su potencial si no hubiera estudiado un poco antes. Claro que sí, claro que sí. Y ahí ya nos has dado un leve atisbo de tu mazo favorito. ¿Por qué? ¿Por qué Marsella se convirtió en tu mazo favorito después de haber iniciado como la mayoría de las personas, ¿no? Como que comienzan con Rider Waite Smith y después buscando quizás este anhelo de llegar a las bases, al origen, conectan con Marsella. ¿Cuál para ti es la diferencia o lo que te lleva a amar tanto a Marsella? A mí curiosamente, lo que más me gusta del Marsella es su esquematismo. Ajá. Es decir, el Rider-Waite, por ejemplo, por poner un ejemplo del mazo que más se utiliza, ¿no? Digamos, aparte del Marsella, tiene cada una de las cartas, especialmente los menores, acotadas. Es decir, hay unas escenas muy específicas con una serie de figuras haciendo una serie de acciones, ¿no? En el Marsella no, en el Marsella, por ejemplo, tengo aquí, por supuesto, un Marsella, nosotros nos encontramos esto, ¿no? Y entonces aquí hay un montón de palos entrecruzados. Y claro, esto es lo que le da vértigo al estudiante, ¿no? Es Sí. decir, bueno, ¿y cómo me meto yo en este simbolismo tan esquemático, ¿no? Pero para mí eso es el potencial, es Ajá. decir, como que no te acota, no te condiciona a mirar esa carta desde un lugar en específico, ¿no? Aquí está Mm, sucediendo esto, ¿no? Y eso a mí me pareció fascinante. mm, Y por la jerarquía. La ajá. jerarquía del Marsella está mucho más clara que en el Raides. Es la misma, ¿no? Pero sobre la mesa iconográficamente, visualmente es mucho más clara. Tú tienes Cambia. a los triunfos, que son los jefazos de la baraja, ¿no? Luego tienes a las cartas de la corte, que son las figuras, los seres humanos que están en ese mundo haciendo acciones humanas. Y luego tenemos a los menores. Los menores son pinceladas. Es como en esta área de la vida, en este proceso de evolución y en este contexto, ¿no? Son como los pequeños detalles de hacia dónde mirar. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí eso me dio
la posibilidad de hilar tan fino, Mm, porque claro, no tengo una escena que ella me está diciendo, no, un seis de espadas, hay una figura con una barca, por hablar de, ¿no? Del claro. Rider Waite. Y esto es lo que quiero decir, es que hay un proceso de... No, no, a mí me sacas esto al lado de una reina de copas, ¿no? Y me permites hilar mucho más fino con el contexto del consultante, y a mí eso me fascinó. Luego estudiando el juego de barajas, porque claro, aquí en España nosotros tenemos lo que se llama la baraja española, que Sí. también se echa las cartas con eso, ¿no? Es decir, eh, hay un saber popular ahí que a mí me parece hermoso. Hay una mujer con la que yo a veces echaba las cartas, que ella echaba baraja española, no tenía triunfos. Y yo decía, bueno, ¿cómo puede echar esta señora solo las cartas con cartas de la corte y con menores, ¿no? Y de repente estábamos en una tirada súper sencilla, ¿no? Y le salió un dos de oros. Y me dijo, tus ojos lo verán. Y yo dije, hay un saber popular en las barajas tradicionales que no tiene tanto peso del esoterismo moderno. Ujú. Hay una cosita mucho más Sí, espontánea, hay claro una que sí. poesía, hay una capacidad de meterle significado al contexto de la lectura que haces que me pareció una maravilla. Y entonces yo intento que los alumnos vean en Marsella con esos ojos, no Ujú. con la rigidez de las figuras históricas, no con esa cosa, con ese estoicismo que tienen las figuras, con esta cosa como tan, ese tufillo medieval, sino, mira, no, es que aquí está solo el símbolo, ¿no? Y a través de ese símbolo tú puedes volar. Y Bueno, ya me he puedes. puesto. Es que claro, me emociono con esto. Es que sí, es que cuando uno ama Marsella, uno se deja llevar simplemente. Sí, Además, claro, la posibilidad de desarrollar nuestra intuición, como tú decías, ¿cierto? De este hilar profundo, de conectar directamente con las cartas y no necesariamente traer un aprendizaje aprendido de memoria, sino que la posibilidad de que cada vez que miras las cartas descubres algo totalmente distinto en conexión con la persona que tienes al frente también, con la pregunta, con tantas cosas. Entonces, nos permite armar un libro, una historia, pero eterna, que jamás vamos totalmente. a terminar de descubrir. Y eso me parece maravilloso, ¿cierto? Para quienes somos amantes de Marsella. Sí, además a los alumnos, yo les digo, pues claro, un alumno cuando empieza, ¿no? Es como que se siente "Ah, me falta mucho para aprender, ¿no? Sí. Ah, los menores va a ser un camino, ¿no? De sufrimiento. Yo le digo, mira esto como una carrera de fondo. No dejamos de aprender. Un Ajá, tarotista está aprendiendo tarot toda su vida, hasta que exacto. deje el mazo y deje de echar las cartas. Ese momento será donde pare de aprender. Es decir, esto es una carrera de fondo y todos somos aprendices aquí, ¿no? Y hay veces que, bueno, ves sincronías en las cartas, cosas que suceden, que dices, ostras, ¿no? Siempre estás aprendiendo. Entonces, hay que quitarle también un poco de peso, ¿no? A todo ese proceso de aprendizaje. No hay una meta, no hay un lugar al que llegar, en cierto modo. Sí que hay unas bases desde las que desplegar, pero no hay un sitio al que llegar, no hay un fin, ¿no? Es Mm, como si cogieras las cartas de la mano y fueras con ellas. Es un compañero de viaje más bien. Yo lo veo más exacto. así. Y Y así jamás se le dejar quita un de... poco esa presión, ¿no? De poder echar las cartas, cuándo estaré listo para echar las cartas, toda esta cosa, ¿no? Que tiene el aprendiz, como que nunca sabe suficiente, ¿no? Es Sí. como, bueno, tú apréndete el abecedario y luego ya, cuando ya sabes lo básico, tú también sé humilde, ¿no? Quédate a disposición y ya verás cómo es mucho más fácil. Exactamente, y como las cartas van hablando solas también después, cuando uno va Exacto. conectando con su propia certeza. Marina, ¿y cómo vives tú el tarot día a día? Ahí conversábamos un poquito antes que me decías que ahora estás prácticamente dedicada 100% a las lecturas, a las consultas diarias. Pero aparte de eso, ¿cómo integras al tarot en tu día a día? ¿Es parte de ti en lo cotidiano siempre? A ver, yo tengo por un lado la parte de consultas, donde soy muy profesional, es decir, yo tengo mi sala con mis barajas, mi espacio donde yo atiendo al otro y puede ser tanto presencial como online, es decir, yo Ajá. funciono así. Eh, Luego llevo una baraja en el bolso allá donde voy, porque esto es así, esto es Así así. es. Y luego a nivel personal es muchísimo más informal. Es como si fuera
Mi mejor amiga. Mm. Yo, por ejemplo, me echo las cartas en mi habitación, encima de la colcha de la cama y suele ser de noche. Es decir, yo antes de dormir, yo me saco mi baraja y me echo mis cartas y hablo con ellas, ¿no? Y a veces pues tengo esa cosa, ¿no? Ese feedback. Es muchísimo más orgánico. Y hay veces, por ejemplo, que yo me dejo cartas a la vista. Esto también lo hago con los consultantes. Muchos de mis consultantes son tarotistas. Ajá. Entonces tienen baraja, conocen la baraja. Y yo les digo, si hay como una figura que ha aparecido que es muy importante o hay una lección que haya una carta que sirve de guía, yo le digo, vale, sácate esta carta y déjate a la vista. Yo hago lo mismo, ¿no? Yo me la dejo pues en mi mesita de noche, en el espejo del baño, ¿no? Como es como una especie de guiño, ¿sabes? Sí. Entre el tarot y yo, es como mi brújula, funciona un poco así con él. Es como una conversación que mantengo en paralelo y que le consulto cosas cuando estoy desorientada. Pero no lo hago en exceso, no lo hago todas las noches, lo hago Ajá. cuando noto, hoy me toca hablar, ¿no? Me toca ir a preguntar, ¿no? Pero no es una cosa que yo siempre esté buscando feedback de ella, ¿no? Es Ujú. como que tú lo sabes, ¿no? Hay una cierta experiencia ya con el tiempo que tú sabes cuando estás en un proceso que demora un tiempo y notas que aún no has pasado por toda la información que salió y cuando dices, vale, aquello ya pasó, me voy a otra cosa nueva, ¿no? Esto es una cosa como muy interna. Así es como funciono yo. Por un lado trabajo con él y por otro lado tengo como esta especie de sinergia. No es como descolgar el teléfono y llamar a tu amiga, en plan de, mira, tengo este problema, pues funciona un poco así con él, ¿no? Un poco más informal. Y luego, cuando yo empecé a echar las cartas a gente que no conocía, cuando empecé a hacerlo profesionalmente, una de las cosas que hice fue ponerme a disposición. Es decir, yo como que me senté, lo tenía todo listo, ¿no? Es decir, tenía mi baraja, mi espacio y dije, mi compromiso es que cualquier persona que venga a echarse las cartas, yo estaré disponible para echar las Ajá. cartas. Es decir, esto está fuera de mi control, la vida es más sabia que yo y si nos tenemos que encontrar, ¿no? O cruzar caminos, es por algo. Es decir, tenemos que cruzarnos por algo. Y no hice absolutamente nada más. Es decir, no hice publicidad, no hice nada. Estaba el canal, ¿no? Pero no tenía una estructura de cómo quería hacerme ver con el tarot, Ajá. ¿no? Y cómo el tarot. Entonces, así fue. Es decir, yo siempre digo que sí a todas las personas. A veces tenemos que retrasar. Hay veces que me paso como 80 años retrasando citas porque coinciden, no sé qué, pero siempre, ¿no? Mi compromiso es yo estoy a disposición, porque a fin de cuentas el tarot lo vivo como en mi vida como un instrumento y yo estoy al servicio de él. Ujú. Lo veo un poco así. Qué hermoso, porque finalmente tú abriste la puerta a que el tarot fluyera en tu vida y Sí, eso no genera ningún tipo de límite. Y muchas personas creen exacto. que necesariamente tienen que estar presentes en las redes continuamente, mostrándose, y en realidad es una elección interna que uno hace de Sí. aperturarse a la abundancia material, al Y un trabajo, a proceso todo. de confianza también, Exacto. saber que tú puedes tener un plan muy específico, ¿no? Es como, no, yo lo quiero hacer así, voy a hacerlo por estas vías y no sé qué, no sé cuántos, pero todo tarotista por resonancia va a tener consultantes que le van a llegar de forma natural. Así es. Entonces, para mí, lo que viene sin esfuerzo es lo que debe ser, ¿no? Está Ajá. más allá de toda la mente que le queremos meter a veces, ¿no? Esto no significa que no hagas absolutamente nada y que digas, bueno, no, pero Claro. hay veces que queremos como acotarlo todo tanto que estamos poniéndole más palos a la rueda que facilitando el proceso, ¿no? Hay veces que una vez tú ya sabes qué tipo de tarotista eres, cómo lees, a veces que no hay que hacer mucho más, ¿no? Que decir, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Estoy disponible, quien quiera, le abriré mi puerta. Y luego la vida es más grande y más sabia que yo. ¿Quién soy yo? ¿Sabes? Para decirte a ti sí, a ti no. Yo no soy nadie. Quiero decir, yo ya he hecho mi parte, yo acudo a la cita, ¿no? Y todo lo demás está por encima de mí. Entonces también creo que el trabajo del tarotista es un trabajo de humildad constante. Mm. Así De es. decir, bueno, yo estoy aquí, pero yo soy el intérprete, es decir, yo interpreto tu partitura, ¿no? Tú me traes unas, o sea, aparecen unas cartas sobre la mesa, pero yo lo que hago es interpretar una información que es tuya. Y en ese sentido mi poder termina ahí, ¿no? Mm. Y por eso quiero un poco también desmontar esa visión, ¿no? Del tarotista, de la pitonisa, ¿no? Esta cosa de yo tengo un conocimiento y una llave a una información que tú no tienes, ¿no? Entonces tú vienes a mí y estás un poco a merced de lo que yo te diga, ¿no? Claro. Y tienes poca capacidad de acción. A mí me gustaría desmontar esa visión, que además viene del siglo XIX, de estas logias ocultistas, ¿no? Sí. De toda esta historia de meterle una carga mistérica
que tiene una parte positiva, pero luego tiene un peso de oscurantismo y de temor que me gustaría que se fuera eliminando. Claro, es que finalmente se desvirtuó también. Ante los ojos Exacto, que no comprenden, se desvirtuó bastante y las personas todavía tienen esa creencia de que al momento de llegar a una consulta al tarot, la persona le va a entregar información para resolverle la vida. Y finalmente exacto. eso no es así, no es así. Uno simplemente es un canal de información. Y es muy bonito ver eso de que uno siempre va a estar al servicio tanto del agua, el Exacto. consultante, como del tarot. Y eso es lo hermoso. Yo también siempre en mi escuela, a mis estudiantes les comento que la idea es que siempre le devolvamos el poder al agua, al consultante, porque ahí está realmente. Nosotros somos solo canal y la información que le podemos entregar, ahí verá la persona qué hace con ella, pero no vamos a Exacto, determinar su vida ni a salvarle de cualquier problema que pueda tener, porque sin voluntad de querer mejorar la propia vida no hay nada exacto. realmente. A ver, es un tema complicado este porque cuando, o sea, yo siempre digo, bueno, si hay expectativas cuando vas al psicólogo para sanarte de algo, cuando vas al tarotista, o sea, tus expectativas son estratosféricas, ¿no? Así Y hay es, que templar esas sí, expectativas. Es decir, nosotros aquí venimos un poco a llamar a la puerta del misterio que digo yo, es decir, a ver si tenemos la suerte de que en este juego y en esta conversación a través de las cartas aparece un punto ciego tuyo. ujú, Algo que falta, la pieza del puzzle que no te dejaba desplegar según qué cosa, ¿no? O alguna manera, un punto de vista que te hace hacer las cosas diferentes. Ahora, la llave de la felicidad, pues no. Quiero decir, esto depende más de cómo utilizas tú esta información porque al final cada uno es dueño de su vida. Yo siempre digo que la información de lo que dicen las cartas está escrito en agua, no está escrito en piedra. mm, Es decir, no es una cosa rotunda, no es una maldición. Es una información que a ti se te da para que tú con ella despliegues las posibilidades que tú escojas, ¿no? O sea, exacto. es como una línea en el agua, eso está ahí, esa información está ahí, puedes ir con ella al frente, pero no es una cosa que va a determinar tu vida para siempre, ¿no? Depende de cómo tú la utilices. Entonces, claro, hay que templar un poco las expectativas y hay que decir un poco cómo trabajamos el tarot, ¿no? Hoy en Sí, día, cómo eso es se muy trabaja, ¿no? importante. Es muy Sí, importante porque finalmente también le estamos enseñando a las personas, a las nuevas generaciones también, y sacar un poquito de exacto. este halo de tanta superstición también, ¿no? Hechicería y todo lo que... Y eh, tanto temor también al exacto, mensaje, tanto temor al mensaje. O sea, al final, yo siempre lo digo, tú eres el oráculo. Quiero decir, exacto. tú eres el ente consciente que interpreta la información y por tanto todo pasa a través de ti en el sentido de que si hay un tarotista que no, porque la otra persona necesita un intérprete o lo quiere ahora mismo porque está muy involucrado, lo que sea, de acuerdo, ¿no? Pero al final la información es para ti y por ti y desde ti. Ujú, Entonces, si tú eres el oráculo, todo va a estar apelándote a ti. claro. Entonces no estás a merced de fuerzas oscuras, de información que no entiendes, de maldiciones, eh, porque tú decides si eso te afecta o no. Y claro, ahí todo cambia, Todo porque cambia. entonces tú ya decides, tienes un poder, pero también una responsabilidad, ¿no? No, no sueltas la responsabilidad al mensaje, bueno, pues lo que me salga, yo aquí no tengo nada que ver, y ya, no, no, no. O sea, lo que te salga esto tú lo tienes que recoger, llevártelo a tu casa, darle una vuelta y ver qué haces con esto. Es Es decir, la esto va idea, sobre ti, ¿no? ¿no? Es la idea, Yo creo que sí. si esa manera de entender las cartas y cómo se trabaja con el tarot cala a la mayor parte de las personas, puede haber una auténtica evolución, un avance en cómo se utilizan las mancias em, entre la humanidad. Claro que sí. Y Y puede haber un finalmente, y avance. utilizarlas para un bien, para un alto bien, como yo siempre lo digo, Exacto, ¿cierto? Marina, exacto. y en este amor por el estudio, por la historia, por el tarot, ¿cómo llegaste a la creación de tu canal de YouTube Palacio del Agua? ¿Cómo nace esa idea?
Pues claro, yo ya llevaba varios años estudiando, totalmente engorilada, que digo yo, tú esto ya sabes cómo es, todos los que nos están viendo lo saben, cuando tú descubres el tarot entras en un túnel Y no y durante sales. unos años estás metidísima y buscando libros y referencias y maestros y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que en mi contexto inmediato yo no tenía gente con la que pasar horas hablando de esto, ¿no? Y dije, pues me voy Ajá. a abrir un canal donde yo hable de todas estas inquietudes. Y además, con el estudio del Marsella me di cuenta, porque claro, también vas a buscar fuentes en Internet, no solo las bibliográficas, ¿no? Me di cuenta que en lengua hispana había muy poca información Ujú, historiográfica o teórica del Marsella. Es ujú. decir, había gente haciendo cosas, pero no había una información eh, abundante. Era difícil de encontrar. Sí. Y entonces en el canal decidí, lo hice un poco mi cruzada personal, esto también te tengo que decir, hice una lista de reproducción que se llama Tarot de Marsella, donde yo daba el ABC del Marsella. Es decir, Ajá. no hay excusa. No hay excusa para tener los básicos de los que hablábamos antes, ¿no? Lo mínimo para entender la baraja, su estructura y al menos empezar a jugar con ella, ¿no? Ese fue como, no, yo tengo un poco que ofrecer este conocimiento gratis, es decir, no es porque yo te lo dé un curso porque no tienes dinero, no. Si tú quieres echar más allá, aquí tienes el ABC, puedes estudiar, ¿no? Y luego pasó una cosa hermosa y es que un montón de gente empezó a aparecer que decía, ah, yo tenía la baraja aparcada, ¿no? En un cajón. Y vi estos vídeos y la volví a sacar y fue un romance total, ¿no? Entonces vino mucha gente que o entró en el Marsella o recuperó el Marsella. Y Sí, se fue súper lindo. creando una comunidad de amantes del Marsella, de amantes de las cartas porque ya no le tenían miedo, ya entendían, ¿no? Por lo menos lo básico ya sabían cómo mirar. Y ahí empezó, pues eso, empezó a haber una comunidad súper bonita. Qué lindo eso. ¿Y tú te has tomado tus pausas igualmente? Porque yo te sigo hace bastante Sí, tiempo, pero he visto también que tú siempre tienes como que tu idea es compartir cuando sientas hacerlo, que no exista ahí como una exacto, presión y una obligación. exacto. Eso es Una muy de las bases de mi bonito. canal es la autenticidad. Ujú. Es decir, yo vengo a grabar cuando estoy apasionada, cuando hay algún tema que quiero compartir, que quiero reflexionar con los demás, porque si no pierde la frescura, Sí. pierde esa parte tan importante para generar vínculo y pasión con algo. Entonces, si yo empiezo a hacer un vídeo cada 2 semanas, busco temas, ya estoy forzándolo, ¿no? Vuelve a ser Claro. lo mismo de antes, de estar a disposición. Para mí, la espontaneidad y el tiempo necesario para hacerlo como a mí me gusta son fundamentales. Por eso a veces me tomo muchos descansos, porque hay veces que están sucediendo cosas en mi vida y yo desaparezco del canal meses. Sigo contestando los mensajes, ¿eh? O sea, no es que yo me desvincule de él, pero no meto material nuevo, porque creo que el canal tiene que ser como mi propia vida. Es Claro que decir, sí. no tengo que supeditar los ritmos de mi existencia a los ritmos de una demanda digital. Ujú. Entonces es una herramienta más para compartir pasión y por tanto tiene que ser a escala humana, con los tiempos humanos, que esto es una de mis obsesiones también, ¿no? Un tarot humano. Eso Pero te iba a preguntar un poquito mm, más adelante, pero antes, ¿por qué Palacio del Agua? ¿Por qué se te ocurrió ese nombre? cuando estaba estudiando la baraja de Pamela Colman, el de Arthur White, la primera vez que eché las cartas sobre mi cama de noche, que luego leía, no, no puedes echar las cartas de noche. Bueno, no sé, yo me llegó la baraja y tenía tanta ilusión que esa misma noche, ¿no? Hice una tirada como muy sencilla porque sabía muy poco y una de las cartas era cómo las cartas me ven a mí, ¿no? Es decir, cómo me describen a mí. Y Ajá. me salió la papesa, pero que en la baraja es la suma sacerdotisa, ¿no? De High Priestess. Y esa imagen tiene detrás de ella como unas columnas, ¿no? Que son estas columnas, tal, tal, y detrás tiene como un lago de agua. Ujú. ¿No? Como si estuviera en un palacio de agua, que hace referencia a todo ese saber oculto, ese saber subconsciente, esta información colectiva que en cierto modo para mí el tarot puede desbloquear, ¿no? Entonces se llama Palacio del Agua en honor a esa información que me llegó un poco, ¿no? Me pareció muy poético y tampoco quería llamarlo, no quería ponerle un nombre que tuviera la palabra tarot. Es Ajá. decir, quería
un poco como que tuviera cierta poesía, que tuviera un poco de juego, que es al final lo que es el tarot en origen, ¿no? Es un juego. Y entonces me pareció poético y hice un guiño también a mi primera conversación, ¿no? Con las Qué cartas. bonito. Además que lo hace único también el nombre, ¿cierto? Lo hace único de Sí, quien lo reconozca, sepa de qué se trata y la energía que tiene y la conexión que tiene contigo y todo eso. Muy bonito. Ahí gracias. tú recién comentaste acerca de tu visión del tarot desde un plano más humano. ¿A qué te refieres con eso, Marina? Muchas veces lo hablo en el canal, ¿no? Sí, Especialmente en los últimos vídeos, esta obsesión por mantenernos humanos, mantenernos humanos, mantenernos humanos, ¿no? Es como una especie de señal que siempre estoy intentando mandar, porque la voluntad de conectar con el misterio, con mayúsculas, que le llamo yo, es una cosa intrínsecamente humana. Es decir, los animales y las plantas no tienen ese diálogo con la trascendencia. No es una falta de respeto, ellas están metidos en una sinergia con la naturaleza, ¿no? Y nosotros exacto. también la tenemos, pero tenemos una característica propia que nos hace siempre querer conectar más allá, ¿no? Entender esta estructura como una sincronía y una serie de señales que son más sutiles que solo lo que puedo ver con mis cinco sentidos. Ujú. Y eso es una cosa auténticamente humana. Al menos en este plano, en este planeta, no existe otro ser que sea así, ¿no? Entonces, todas las mancias, todas las técnicas de búsqueda de señales, de misterio, tienen que ver con esa voluntad de trascendencia. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Es como todos nos ha pasado. Cuando estabas estudiando algo para un examen o eras pequeño o algo así, ¿no? Y estabas la noche de antes repasando toda la materia. Yo hacía una bola de papel desesperada y miraba la papelera y decía, si meto esta bola de papel, aprobaré, ¿no? Esa cosa, ese diálogo espontáneo, ¿no? El, Sí, si consigo cruzar este paso de cebra sin chafar ninguna de, si veo una paloma antes de que acabe el día, significa que fulanito tal, ¿no? Es como siempre estás buscando un feedback del ajá. ambiente, ¿no? Busco señales, busco sincronías, busco un mensaje que haya algo más detrás que me Mm. sostiene. Y eso es tan humano. Ese, venga, va, si meto una de tres, aprobaré, ¿no? Esa voluntad de buscar un sostén en las señales de fuera, que no lo ves simplemente, el generar un código privado con el misterio es algo muy humano. Por eso Así. el tarot es muy humano. Es algo que no debe de perder esa frescura Mm. de buscar esa conexión y ese diálogo con algo que es más grande que nosotros que todavía no comprendemos, ¿no? Mm. Entonces, ahora el tarot se está haciendo muy popular y existe el peligro de que haya una cierta frivolidad respecto a su uso, ¿no? Como una especie de entretenimiento, como algo Sí, banal. sí. Tampoco tiene una trascendencia absoluta, pero cuando nosotros echamos las cartas, estamos conectando con el misterio. Todo cambia de plano, todo puede ser un signo de que nos habla lo trascendente, ¿no? Perder eso es perder el alma y Mm. por tanto perder esa parte humana que tiene el tarot. Yo creo que todo tarotista debe de recordar que es un diálogo de lo humano con la trascendencia, pero de lo humano. No es algo baladí. Ujú. Por eso hay veces que hay que tratarlo con el respeto que merece y no utilizarlo como una actividad complaciente, ¿no? Sí. Donde yo, pues mira, paso un ratito y me divierto. Creo que puede ser algo mucho más allá. Y por Hoy yo eso estoy, mantener esa humanidad la considero un imperativo. estoy totalmente de acuerdo contigo, Marina. Para mí el tarot es un instrumento sagrado, así lo veo yo. De hecho, oráculo significa eso, comunicación con la divinidad, ¿no? Entonces, el poder conectarnos desde ese lugar, desde nuestra propia divinidad también, hacia algo más, más profundo, más grande, no debería jamás banalizarse. Ahora lo que está ocurriendo, me imagino que sabes con el tema de las guías, ¿cierto? De que ahora todo el mundo ya, eh, si es que tiene unas Tengo un cartas. vídeo sobre eso en el canal. Es impresionante ahora, ¿cierto? Ya recorriendo como a interpretación solamente de las guías para sus lecturas o sus consejos. Creo que es algo que continuamente el sistema, como le queramos llamar,
nos empuja obligadamente a desconectarnos de nuestras partes humanas. Entonces, creo que el volver a la tradición del tarot, a volver a conectar con su origen, con la profundidad que tiene, nos permite también a volver a conectar con nuestra esencia, con lo más natural que somos. Y ojalá no nos perdamos en eso. Pero bueno, hacia dónde va el mundo está difícil, ¿no? Está Sí, complejo. pero es el mismo problema que tienen los compositores de música o los creadores de arte, Claro, ¿no? Para mí, el mantener la esencia humana, seguir creando desde lo humano con sus tiempos, es un acto de revolución, es así revolucionario. es. Es así. Entonces, si tú te vas al chat GPT, por decir uno, ¿no? O si tú te vas a Ajá. la IA a que te interprete el tarot, él te va a dar un sistema informacional, te va a dar información y no va a estar errada, porque te va a decir exactamente cada carta qué significa. Pero esto es como si una máquina te interpreta una partitura, es decir, no vas a tener esta cosa de estamos aquí Ese juntos. vínculo. Exacto. Estamos aquí juntos en tu encrucijada, en tu dilema. Estamos llamando, ¿sabes? Es esa parte humana, esa frescura, esa cosa que lo hace tan auténtico, se va a Mm, perder. Tú puedes tener una interpretación correcta de cartas con la IA, pero no es muy difícil que tengas una experiencia exacto. humana de conexión a través de ese camino, ¿no? De ese lugar. Y luego también hay que templar un poco los ritmos. La Mm, gente que utiliza la tecnología está muy acostumbrada a la inmediatez y el tarot es algo que también tiene sus tiempos de aprendizaje y de profundidad. No siempre estás disponible para echar las cartas, no siempre se recibe bien la información. Tiene sus propios ritmos que son humanos, que son orgánicos. Y desvincularte de eso me parece un error. Porque entonces vamos a la banalización que tú dices, ¿no? claro que sí. A esta pérdida de, por tanto, me parece una revolución. Y yo llamo a esa revolución, que al final es mantenerse en el sitio. Es decir, mantenerse en. Yo siempre hablo de esto, ¿no? En el templo de Apolo, en Delfos, en el Mm, oráculo de Delfos, estaba esta frase, ¿no? Que sí, decía, conócete a ti mismo, ¿no? Pero se dice que la frase seguía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. sí, Es decir, si nosotros perdemos de vista que somos nosotros los que estamos en el centro de todo esto y cedemos nuestro poder a inventos que nacen de nosotros, pero que son al final máquinas de optimización de procesos, porque simplemente esto sí, es fácil, te facilita la vida a nivel informativo, hay una parte importante que vamos a perder. Y esto en cualquier actividad creativa. Y creo que es el momento de dar un paso al lado de esto, ¿no? Y seguir trabajando y seguir enseñando desde esos lugares, desde los lugares del vínculo y de la experiencia humana, no tanto de, bueno, pues mira, ya me he dado una solución, lo cojo y me voy a otra cosa, ¿no? Porque entonces la vida tiene un nivel tan superficial, ¿no? Que de qué sirve entonces ir a preguntar, quiero decir, si al final te va a dar ahí una descripción en una página y, ¿no? Es como, no sé, no aprendes exactamente. nada, no te El, vinculas con la otra persona ahí. el finalmente comprender nuestros propios procesos, nuestros propios tiempos y en ese mismo vínculo con el universo que también tiene sus propios tiempos, los ciclos naturales. Entonces, el conectarnos con la inmediatez que nos empuja el sistema es perder justamente esta esencia humana. En ese sentido mismo de los tiempos, de los ciclos, de la conexión con el universo. Desde la mirada de la predicción, ¿tú consideras que el tarot predice el futuro, Marina? ¿Qué nos podrías decir sobre tu experiencia, sobre tu mirada filosófica personal? El tarot puede ser predictivo, efectivamente, puede serlo. Es una herramienta que sí que puede servir para predecir, también te digo, en nivel avanzado. Tú no puedes ser un aprendiz o estar en un nivel intermedio y aventurarte a la predicción pensando que todo va a salir fenomenal. Si quieres hacer tarot predictivo, para mí sería el escalón de mayor responsabilidad. Ajá, Es decir, las cartas sí que son capaces de decirte cosas que pueden suceder, pero lo voy a matizar. Es decir, voy a decirlo un poco. Por un lado, es interesante
siempre colocarse uno en medio de todo el proceso, porque Ajá, si estamos siempre mirando a futuribles, estamos siempre un poco a merced de lo que nos va a llegar. Y exacto. luego entender que hay veces, esto es todo, o sea, tenemos que ser mucho más humildes. Tú puede que quieras saber cosas del futuro para tener información privilegiada, pero ese privilegio viene con una responsabilidad añadida. Ujú. Tienes que saber bien cómo utilizar esa posible información que se te facilite. Si esa información llega a nivel de futuro, yo muchas veces lo entiendo como que la persona está lista para integrarla, es decir, la va a escuchar y está lista para poder utilizarla con sabiduría. No para buscar información de terceros, por ejemplo, ¿no? Que a veces Claro, aparece, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi ex? ¿Qué va a hacer mi ex? Y es como, bueno, yo no puedo ir a buscar información de terceras personas, es un poco como ir a la contra de todo el poder que se nos da sí, trabajando con esta sí, herramienta, ¿no? Y utilizarlo quizá para esa información, para tomar decisiones un poco más egoístas que no abrir tu perspectiva, ¿no? Entonces, creo que sí que es predecible, es posible estudiarlo y hacerlo, pero quizá no sea donde puedes desplegar más tu potencial como humano. Porque, a fin de cuentas, el mapa no es el territorio, me explico. A ti se te puede dar una información. Vas a abrir la puerta y te va a caer un cubo de agua. Y eso efectivamente puede suceder. Pero ¿cómo vives tú esa información? exacto. ¿Cómo transitas tú ese mapa? ¿Qué Es haces decir, con esa ¿cómo vas a información? recibir ese jarro de agua fría? ¿Con miedo, con valentía, con enfado? Eso dependerá siempre de ti. Entonces, esa información futurible que a ti te llegue sigue dependiendo de ti. Lo siento, ¿no? Entonces, lo sentimos. No te va a dar una información que te permita hacerlo más fácil. Al revés, se te va a exigir una mayor responsabilidad y madurez. Por tanto, tienes que saber jugar bien con esa información y saber para qué la vas a utilizar. Porque si se te da, es porque se espera también que tengas la capacidad de hacerlo correctamente. Claro que sí. Es una gran responsabilidad, ¿no? Tanto de nosotras como tarotistas, como para la persona que recibe esa información. Sí. Y ahí volvemos a lo mismo que habíamos hablado antes, de la responsabilidad o de comprender que el tarot no va a resolver nuestra vida, sino que nos va a mostrar información y qué hacemos con ella es la real tarea que nos corresponde, ¿no? Y cuanto más futuro puede haber en una tirada, más responsabilidad, porque Exacto. más sabes. Es como si se te desplegara más parte del mapa que estás transitando. Entonces tú ya tienes todo ese mapa por delante. Y si tú sabes que te vienen curvas, te viene una carretera con curvas, pues cómo tú lo transites Ujú. te va a exigir una mayor conciencia. No es para que tú esa información lo utilices para obtener una ventaja, Claro. que muchas veces puede suceder, ¿no? Desde esa perspectiva, y entonces ya o lo estás utilizando para tu provecho o al contrario, sientes que estás un poco a merced de cosas que te van a suceder, ¿no? Mm. Por eso yo no recomiendo utilizar el tarot para predecir el futuro si no tienes ya una buena base de Ujú. haber trabajado con el tarot desde una perspectiva más centrista, de yo estoy en el centro de mi vida y esta información me viene para que yo trabaje con ella, yo todo el rato, ¿no? Porque si no, enseguida vas a volcarle la responsabilidad a las cartas y vas a estar un poco a la espera de lo que te salga. Sí. Esto, el tema de la predicción con el tarot, desde mi propia experiencia, es una de las causas mayores de deserción de los alumnos primerizos. Sí, Porque casi sí. siempre que alguien retoma las cartas viene porque me dice, no, es que yo empecé a estudiar tarot, pero hice una pregunta un poco complicada, me dio una respuesta que me asustó y lo dejé. Ajá. Y yo dije, entonces, ¿qué has preguntado? Has preguntado algo más grande de lo que puedes abarcar. Es decir, tú has estado preguntando una información que no puedes digerir y Mm. entonces te da miedo y lo sueltas, ¿no? Hay que empezar mucho más pequeño, Sí. hay que pedir consejo. ¿Qué hago? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Cuál sería la mejor manera de yo hacer algo, ¿no? Ujú. Pero ya si nos vamos a qué me va a suceder con esto, pues tienes que estar preparado para lo que te llega ahí, ¿no? Y eso requiere de mucha más experiencia Así y es. mucho más aplomo como tarotista. Entonces yo no recomiendo utilizar la predicción en el tarot cuando estás en las primeras fases de aprendizaje. Yo incluso lo recomendaría después de años hacer
algún pequeño avance ahí, pero muy tímidamente, Mm. porque es mucha responsabilidad. Sí, lo es, Marina. Marina, en este quinto episodio estamos acompañadas por la energía del Papa. ¿Tú tienes algún maestro, maestra que admires en el mundo del tarot? Pues sí, sobre todo Camelia Elias, Ajá, que es esta tarotista que utiliza el Marsella de una forma como tan popular, tan espontánea, sin tantas normas, ¿no? Pero al mismo tiempo es una experta del tarot, lo conoce. Ella para mí fue la que me dijo rompe, ¿no? Un poco las estructuras. Y luego, curiosamente, hay una chica que creo que su tarot está en inglés, tiene un canal que se llama Tarot Map, se llama ya, Kasha, creo que se llama. Y ella trabaja desde un lugar absolutamente contrario al mío y es una persona que tiene un montón de barajas y funciona de una manera súper orgánica, súper intuitiva. Y ella es la que me expandió un poco los límites de esa parte humana mucho más espontánea, mucho menos academicista, que es un poco mi bagaje, ¿no? Que yo vengo del mundo académico y demás, y ella fue un poco, sí, pero al final aquí venimos a jugar, ¿no? Es un poco, esto era exacto. una baraja y venimos un poco a ver qué nos dice el misterio, ¿no? Y para mí esos es un poco mis dos referentes, gente que me ayuda a romper un poco mi rigidez Ajá. académica, ¿no? De no, así sí, así no, esta carta no significa eso, ¿sabes? Que es como esta cosa tan... Y ahí me ayudó un poco a tener más margen y a jugar un poco más, ¿no? Y no ser tan académica. ¿Y cómo conectas con tu maestro, con tu maestra interna en el viaje del tarot? ¿Te Pues llevas al bien? final, ¿Te llevas bien? ¿Te llevas sí. mal? No, me llevo bien porque al final, ya te digo, como estoy en esa postura de yo soy una mandada, ¿sabes? Es decir, yo voy un poco a lo que me va saliendo. Ajá. eh, Tengo una postura muy humilde, ¿sabes? Tengo una postura muy humilde. Y entonces pude superar un poco ese síndrome de impostor que tiene todo artista, sobre todo al principio, ¿no? Que terminas una sesión a lo mejor y a los 10 minutos, cuando ya has cerrado todo y la baraja está en su sitio, que dices, bueno, y ya esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que le acabo de decir? ¿Quién soy yo? No sé qué, ¿no? Es un poco como me siento bien Ujú, con mi maestra interna porque yo voy preguntando todo el rato. De ujú. hecho, mucha gente con la que echan las cartas verá que yo digo, voy bien, ¿esto te suena? ¿Qué me dices? ¿No? Es Claro. como, yo estoy un poco aquí de intérprete. Entonces, esa parte de aprendiz, de maestra, de tal, la llevo bien porque lo hago desde un lugar muy humilde. Ujú, No tengo esa sensación de responsabilidad, ujú. de, uy, lo que diga está escrito, ¿no? Ya es como, bueno, pero vamos a quitarle un poco de peso, porque al final esto es una cosa muy humana. Claro que sí. Es que somos intérpretes así como Exacto, dice Jodorowsky, cierto que uno lo que interpreta es la verdad que está viendo a través de sus ojos, ¿no? Pero no exacto. significa que sea la verdad, es la verdad del intérprete. Entonces eso Es las también, gafas con las que vemos esto, ¿no? Cada uno tiene su exacto, punto de vista. exacto. Por eso también es tan importante el asumir la responsabilidad también que tenemos, por una parte de integrar los aprendizajes más mínimos, más básicos al momento de interpretar y también el poder de dejarnos llevar también por nuestra intuición, por nuestras propias capacidades interpretativas, ¿no? Hay una pregunta que los alumnos a mí me hacen mucho, o los tarotistas a veces vienen, ¿no? Que tiene que ver con esto del maestro interno, la autoridad interna, ¿no? De, ¿y cómo sé yo que Claro. lo que me salen las cartas, ¿no? Y para mí la clave es como, chica, o sea, si tú ya te sabes todo, es mucho más sencillo, es todo lo que es fácil. Mm, Es decir, lo que a ti te llega de forma natural, lo que tú notas por dentro, "Ah, esto está hablando de su jefe, por ejemplo, ¿no? Tú preguntas siempre, obviamente, ¿no? Oye, esta información que yo he visto aquí de repente, ¿te resuena o no te resuena? Pero es todo mucho más. O sea, tu autoridad interna es confiar en esa voz y esa brújula que llega fácil, tú no haces nada, simplemente está exacto. ahí, se te susurra al oído. Entonces, no le des tantas vueltas, no le metas tanta mente, le digo Mm, esto, no le digo esto. Tú tantea, porque si te ha llegado es por algo, ¿no? Es muchísimo más sencillo. Ese maestro interno está susurrando todo el rato, pero le metemos tanta mente
que a veces lo rigidizamos o como se diga, ¿no? Es como que lo hacemos tan rígido, ¿no? Sí, Tiene que pasar por tantos procesos que olvidamos esa parte como tan natural. Entonces, yo creo que tener una buena relación con tu maestro interno tiene que ver con dejarlo en paz. O sea, con dejarle que te diga las cosas y luego exacto. tantear si efectivamente tiene una correlación con el consultante y si es así, dejarte guiar Yo y no siempre perderle he el camino. comentado que se siente, que se puede llegar a sentir, ¿no? Como que hacemos un clic, como que entramos en un tubo y de ahí Total. podemos, ¿cierto? Como que Y fluye es esa de manera certeza natural. interna. Y Es, esa certeza interna, esto es exacto, así, es exacto. esto lo que quiere decir, ¿no? Entonces, no abortar eso, no Claro, quitarle a tu maestro interno esa certeza que te está dando. Obviamente con el feedback constante, ¿no? Como decíamos, por pero sí, supuesto. eso, para Dejar mí que se esa es la pueda, clave, ¿no? Para dejar que se esa, pueda tener una buena expresar. relación. Exactamente, dejar que se pueda expresar libremente con los mensajes internos. Marina, ¿qué ejercicio o práctica nos podrías compartir, enseñar para las personas que te están escuchando, que quizás recién te están conociendo o que ya llevan ahí mucho tiempo como tus fans de tu canal? ¿Qué nos podrías compartir hoy? A ver, yo si quieres voy a dar dos consejos, bueno, se me ve un poco por el sol, pero dos consejos, uno a aprendices Ajá, y otro ya para nivel intermedio avanzado. El de bien, aprendices es, si tú estás estudiando el tarot, hazlo de manera completamente orgánica y ponte a disposición. ¿Esto qué significa? Tú todos los días o cuando tú quieras te sacas una carta. Entonces trabajas la carta que te va saliendo y tú lo estudias hasta que creas que has aprendido suficiente de ella. ¿Y esto cómo lo haces? No solo yéndote al libro, obviamente, a ver qué significa, sino a empezar a ver correlaciones con tu vida. Porque un buen tarotista lo que hace es leer las señales, no solo leer la pauta de la exacto. información. Entonces tú tienes que ver, por ejemplo, si te sale esta carta, cómo esta carta se va a desplegar en tu contexto, ¿no? Ver esa conexión. Porque eso es lo que va a hacer un tarotista, entrenar el músculo, que digo yo, ¿no? Que a ti te salga la carta, pero luego ser capaz de ver esa carta en el contexto. Ajá, Entonces, vas trabajando así, ¿no? Si se te repite, pues se te repite. A trabajar, ¿no? Hasta que tú notes que ya tienes ese diálogo. Y es muchísimo más ligero, muchísimo más mm, desenfadado y muchísimo más ajustado a los ritmos de cada uno. Es como, bueno, pues mira, me ha salido, imagínate, el diablo, ¿no? Pues me dedico lo que sea necesario, ¿no? Y lo voy viendo el tiempo que yo considere, ¿no? mm, Y luego ya me paso al siguiente. Creo que eso sería una buena manera de generar un estudio con el tarot adaptado al contexto y a la persona, porque al mismo tiempo también generas un diálogo interno, que es claro. lo que yo considero fundamental, ¿no? El tarotista y las cartas tienen que tener un lenguaje privado que llamo yo. Es como tú te acuerdas de cuando éramos niños que inventábamos, o sea, o había cosas que tenías como una broma privada con tus amigos o tenías un... Mm, Pues con el tarot es igual, ¿no? A base de echar las cartas, los tarotistas nos damos cuenta de que a veces se nos repiten determinadas cartas en determinados contextos o una carta para determinada persona. O sea, hay una serie de sincronías y exacto, repeticiones que van generando un lenguaje personal con las así cartas, es. ¿no? Como una especie de intercambio. Y eso es fundamental para saber leer bien. Tú tener esa especie de guiño privado con las cartas que cuando te sale es como, ah, vale, ya sé en qué área o sobre qué o te acuerdas de esto, ¿no? Es ese lenguaje a base de experiencia. Entonces, para el nivel intermedio avanzado, yo propongo que cuando tú tengas cartas sobre la mesa y tengas alguna duda sobre cartas sobre la mesa de un consultante, Ajá, o bueno, también puede ser para ti, ¿no? Pero hay alguna carta que no la ves clara, que tú dices, uy, esta no sé cómo darle el punto, ¿no? Tú te sacas al lado una carta para ti. Es decir, le preguntas a las cartas, oye, esta carta, ¿cómo la tengo que mirar? Claro, aquí se requiere ya un mayor conocimiento porque tú estás en un diálogo paralelo, es decir, tú le estás dando la información que está exclusivamente para el consultante y al mismo tiempo estás con línea privada con el tarot para ti. diciéndole, oye, esta carta, ¿cómo la aspecto? ¿Cómo profundizo? ¿Cuál es la clave para transmitírsela, ¿no? Entonces hay un paralelismo. Entonces yo me saco el lado, siempre la pongo un poco más abajo de la carta principal, una carta, si yo tengo dudas, que yo le pregunto al tarot, ayúdame Ajá,
hilar más fino con ella. Y esto es ya eso, es intermedio avanzado porque tú estás manteniendo un doble diálogo, el que estás teniendo de la tirada principal y un diálogo interno con el tarot que le estás pidiendo guía. Entonces, esas serían un poco las dos técnicas. Creo que en mi canal hace 2 o 3 vídeos saqué uno explicando esta segunda un poco más. Maravilloso, maravilloso, qué útil eso, porque muchas veces, a veces nos sucede que porque nos desconectamos quizás del lado del consultante o el consultante también energéticamente está más bloqueado, más cerrado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Sí, Que nos sí, cuesta mucho el poder interpretar lo que las cartas nos están diciendo. Entonces, el poder generar como un canal aparte, digamos, de comunicación personal y que nos susurre ahí en esa complicidad que tú totalmente. explicabas, ¿cierto? Este desarrollo del lenguaje con nuestro mazo y el poder tener esta línea externa como para recibir el mensaje más directo, más claro, nos puede servir mucho. Pero encontré muy bonito eso de generar un lenguaje propio, porque finalmente hay mazos de tarot en el mundo como tarotistas también, y todas y todos somos perfectos en la forma en que tenemos de trabajar y somos únicos. Entonces, el poder generar esa complicidad con nuestro amigo, con nuestro maestro que es el tarot, es maravilloso el poder ir desarrollando eso. Y requiere voluntad, requiere esfuerzo todos los días de poder generar ese vínculo, ¿no? Sí, pero con ese tipo de técnicas tú te sientes acompañado, no sientes que todo el peso recae sobre ti, Así es, sino que el tarot ya te va guiando. Si tú tienes una duda, él te va a ayudar a perfilar, ¿no? También otra posibilidad es si tú notas que vas a tener una consulta con alguien que te supone un desafío, es decir, uy, este consultante no lo conozco o lo conozco, pero siempre tiene un contexto muy complicado, también puedes antes de la sesión sacarte una única carta para ti. ¿Cuál es la energía principal que yo le tengo que transmitir? El mensaje más importante, ¿de qué va? Y ahí que te salga una carta. Obviamente un tarotista que tiene que trabajar con el lenguaje visual, tiene que tener memoria visual. Entonces tú esa carta la tienes que recordar. Tú claro. tienes que recordar que cuando entres va a ser como tu carta del fondo del mazo, ¿sabes? Como esa que sacas al final, pues tú las has sacado al principio. Que las cartas te digan, mira, la línea principal tiene que ir por un 3 de copas, por ejemplo. Es decir, hay algo de vínculo, hay algo de tal. ¿Sabes? Es como, y tú ya vas a buscar, porque como ya eres un tarotista que tiene un lenguaje con el tarot, ya vas a buscar esas similitudes en el contexto que te traiga la persona. Siempre preguntar a las cartas, ¿qué hago? ¿Esto cómo lo interpreto? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Y luego, obviamente, hacer feedback con el consultante, Claro. pero ese descanso en el tarot, sobre el significado del tarot, puede hacer que avances mucho como tarotista porque al final vas cogido de la mano, vas cogido y no dudas tanto, ¿no? No es Exacto. como, uy, aquí no lo veo, ¿qué hago? ¿Me lo invento? ¿Sabes? Es como, bueno, pues sácate una carta para ti. Sácate algo, un susurro, va por aquí. Normalmente lo curioso es que suele ser así, que dices, claro, que sabía yo, ¿no? Es como si al final tú vas preguntando, oye, ¿y esto no tendrá que ver con esta carta que te ha salido aquí? Ah, sí, bueno. Entonces apoyarte es mucho más fácil, porque tiene que ser fácil, tiene que ser fácil. Exacto, hacer al tarot uno con uno mismo finalmente y no verlo como algo externo, sino que forma parte de nosotras y de nosotros también, ¿verdad? Marina, ya Totalmente. estamos terminando nuestra conversación y mi última pregunta es si pudieras definir al tarot en tan solo una palabra, ¿cuál sería? Misterio. Misterio, qué hermoso, me encanta. Muy Y porque es relacionado la con la llave, ¿no? papisa. Es la llave, así es la llave hacia absolutamente todo, hacia nuestro misterio interno, el misterio del universo, el misterio del tarot. Me Exacto. encanta, me encanta. Muchas gracias, Marina, por Gracias habernos a ti. acompañado en este quinto episodio. Cuéntanos, para las personas que quizás recién te están conociendo o para las personas que ya llevan mucho tiempo ahí siguiéndote en tu canal, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Tus redes sociales, las próximas actividades que tengas, tienes cursos, talleres, ¿qué es lo que viene para ti en los próximos meses? A ver, yo tengo, primero hablaré de mis redes, yo tengo Ajá, un canal de YouTube que se llama Palacio del Agua. Y allí en la página principal aparece toda la información de mi contacto. Aparece mi Instagram, que es marina-asteroide, aunque en ese Instagram es más personal, yo pongo cartas, pero es un poco de mi vida, o sea, ajá. personal, pero también aparecen cartas, obviamente,
Y luego a través del canal de YouTube también aparece un enlace a mi página web, Ajá, donde aparece, pues, por ejemplo, cómo contactarme para hacer consultas, tarifas, cómo funciono, porque claro, todo tarotista tiene como una... Así funciono yo, ¿no? ¿Qué claro. línea de trabajo hago y demás, ¿no? Y luego respecto a cursos, últimamente no estoy haciendo nada. El año pasado sí que hice un monográfico en Barcelona, pero estaría interesada en sacar más que un curso, porque hay muchos, como una especie de aulas magistrales, es decir, Ajá, temas muy concretos que a lo mejor dura un par de horas explicarlo sobre temas específicos eh, técnicos. Es decir, no tanto intuitivos, sino, por ejemplo, sobre tarot de Marsella y demás. Hay una serie que me interesaría hacer sobre jerarquías ujú, simbólicas y naturales del tarot de Marsella para que el propio tarotista sepa ver cuál es la jerarquía visual. Entonces me interesaría sacar como monográficos que tendrían también un precio asequible y que cada uno podría decidir, pues mira, este tema va con mi estilo, lo cojo o este no, ¿no? Que no sea un curso súper largo, porque ya hay muchos además, sino cositas que dices, va, esto me sirve de complemento a mi técnica o qué bien profundizar por aquí, ¿no? Una cosa más y también que tenga un precio como que mucha gente pueda acceder, ujú, no solo tengas que ahorrar, ¿no? Un poco. claro. Maravilloso. Bueno, entonces ahí todas las personas que quieran contactar a Marina, ya sea para sus consultas o para lo que viene, ahí a suscribirse a su canal, a seguirla en sus redes. Y bueno, por mi parte también invitarles a que se suscriban a nuestro canal, Dani Deleusis, a que si nos están escuchando por Spotify también, ahí háganse fans de este espacio. Me pueden también contactar en mi página web que es www.danideleusis.com, en Instagram también Dani Deleusis o mi Instagram personal de la escuela, Escuela Iniciática de Tarotistas, que ahora el día 6 de diciembre inicia el próximo proceso de formación profesional de 7 meses. Viajamos muy bonito con el tarot en Marsella. Así que todas las personas que resuenen también con mi trabajo y con este mazo maravilloso que amamos, ahí serán muy bienvenidas. Muchas gracias, Marina, nuevamente por estar, Gracias por a tu ti. tiempo, por tu energía. Me encantó conversar contigo. Espero que nos encontremos ahí en otra instancia, que todo lo que venga para ti sea tremendamente bendecido en todos los sentidos y que ahí el tarot siempre nos mantenga cerquita. Gracias a ti también, Dani, por tu energía y por todo. Es maravilloso. Espero yo también que nos encontremos pronto en este mundo, porque al final todos somos amantes del tarot y del misterio y claro, vamos a estar siempre conectados. Un besito grande. Así es, muchas gracias. Otro besito para ti y nos vemos muy prontito en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao.